Doctora, buen día. Compañeros, buen día. Hoy les vamos a hablar sobre el tema del shock. Los integrantes de este grupo es Edith Cabana Villacorta, Michael Romero Rodríguez, Talía Vélez Melgarejo y Carlos Valladares Salazar. Primero vamos a definir qué es el shock. El shock se define como un síndrome de etiología multicortorial desencadenado por una inadecuada percusión sistémica aguda y se caracteriza por un desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno a los tejidos, bien sea por un aporte inadecuado o también por una mala utilización de la escala celular. La palabra shock en medicina humana y veterinaria se emplea para referirse a patrones de signos clínicos que presenta el animal. Puede ser disminución de presión arterial sistémica, taquicardia, piel fría, palidez y palidez en mucosas y de piel. Esto se define generalmente como un disturbio hemodinámico y metabólico complejo que se lleva a cabo por una hiperfusión tisular, lo que produce una alteración de la difusión de gases y nutrientes de las células de los diferentes tejidos, activando mecanismos de compensación mínimos, limitados y transitorios. En pequeños animales se presenta alta movilidad, pues si no se instauran de forma rápida y oportuna las medidas terapéuticas necesarias para mejorar la hiperfusión tisular, puede llevar a una falla multiorgánica irreversible y la muerte por difusión severa de las membranas celulares. Asimismo, el shock ocurre cuando hay una disminución de oxigenación tisular. Las células tratan de mantener la homeostasis, cambiando su metabolismo para aumentar la producción de ATP de forma anaeróbica por medio de la glucólisis. En los mamíferos se produce también una disminución de sodio y potasio. Esto es secundario a la liberación de la hormona del estrés. Por otro lado, se produce una estimulación en el sistema nervioso simpático, disminución de la presión hidrostática y activación del sistema renina, angiotensina y aldosterona. Años atrás, cuando se hicieron las primeras descripciones del shock, solo se mencionaba el shock hemorrágico traumático, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta de que existían otros tipos de shock. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que cualquier shock va a producir en el paciente una falla multiorgánica. Esto es ocasionado por un desbalance en la producción y en la demanda del suministro de oxígeno. No obstante, existen diferencias en la fisiopatología y en el tratamiento. Por este motivo, creo que una clasificación de las 4 categorías de shock son el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock distributivo y el obstructivo. El shock hipovolémico es cuando se produce un desbalance en la perfusión de los órganos, generando una pérdida de volumen intravascular, siendo una forma aguda, dando como efecto una deficiencia en la precarga cardíaca y en la reducción de los micro y macrocirculación, produciendo una forma negativa en el metabolismo tisular y se genera un proceso inflamatorio. Se produce una reducción crítica del volumen de plasma circulante en una hemorragia aguda. El shock hipovolémico es causado por una pérdida de sangre, de líquido, de forma repentina y rápida en los animales. Las causas más frecuentes pueden ser las hemorragias, bien sea por trauma, vómitos, diarreas, quemaduras de grado alto y secundarias a causa de otro tipo de patologías.
en las cuales puede ser que el paciente no esté consumiendo mucho líquido o no esté comiendo mucho durante varios días. Asimismo, pueden variar los signos clínicos. Sin embargo, la mayoría de pacientes presentan taquicardia, hipotensión, tiempo de llenado capilar disminuido, miembros fríos, oliguria, piel y mucosas pálidas, mucosas secas y estupor. Se sospecha de pacientes que cursan con hipovolemia cuando la proteína total se encuentra entre 3,5 miligramos por decilitro y la albúmina se encuentra entre 1,5 gramos por decilitro. Algunos clínicos reportan que también se produce un aumento de lactato. Y por otro lado, en la clínica de pequeños animales se ha detectado algunos hallazgos clínicos que pueden indicar un grado de deshidratación en el cual se encuentran los caninos y la gravedad de los pacientes. Algunos signos clínicos que puede presentar la hipovolemia es que puede tener, cuando la hipovolemia es leve, puede presentar un ritmo cardíaco con una pequeña taquicardia. El color de las membranas, como ya le dije, es un poquito rosado. El tiempo de llenado capilar es entre 1 y 2 segundos. Y, y su actividad mental viene a ser normal. Cuando la hipovolemia es severa y está descompensada, el ritmo cardíaco va a tener una taquicardia severa. El color de las membranas van a ser de blancas o de color gris. El tiempo de llenado capilar va a ser prolongado, puede ser mayor a 2 segundos, y la actividad mental va a ser deprimida. Por otro lado, cuando se encuentra en fase aguda, produce un aumento de cortisol, disminuye el flujo sanguíneo coronario, dando un efecto de la disminución contráctil. Asimismo, se produce una retención de sangre en los microvasos, pero el metabolismo de los tejidos aumenta y se produce ácido carbónico y láctico. Estos van a los vasos sanguíneos y producen una acidificación sanguínea, acompañado de metabolismos de desechos producidos por la isquemia. Para hacer tratamiento, se puede realizar una ventilación mecánica con el objetivo de poder brindarle al paciente suficiente oxígeno y sustratos a los tejidos para que las células puedan seguir produciendo ATP. El oxígeno se debe administrar mediante un catéter nasal o también se puede utilizar una máscara. Se puede realizar una canalización y administración de analgésicos según los requerimientos del paciente. Si el paciente ingresa a la clínica con una hemorragia externa, se debe realizar una compresión directa y realizar un vendaje. Si la hemorragia es intratorácica o intraabdominal, se debe ingresar al quirófano y hacer una homostasia. Luego se debe realizar un plan de fluidoterapia, que pueda consistir en 3 etapas, las cuales son de reanimación, de rehidratación y de mantenimiento. Algunos fármacos que se puede utilizar cuando hay un shock hipovolémico es la dopamina, la neropinefrina y la vasopresina. Buenas con todos. Como dijo mi compañero, estos son los medicamentos o fármacos más utilizados en el shock hipovolémico y hipotensión. Tenemos a la dobutamina, que es netamente para estimulante cardíaco, y la dopamina, que es un transmisor catecolinérgico, receptor más conocido como la hormona del placer, y la norepinefrina, la más conocida, que es una catecolamina hemostática adrenérgica alfa, y la vasopresina, que se encarga de la tonicidad de los vasos y disminuye la orina. Bueno, ese es algo que quise agregar más a ese tema. El tema que me ha tocado a mí es el
shock cardiogénico. Bueno, el shock cardiogénico es producido cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre al cerebro ni a los diferentes órganos. Como sabemos que el corazón, adicionalmente la sangre lleva el oxígeno a diferentes órganos, y sobre todo también al cerebro. Y por eso al no haber oxígeno, tanto en el cerebro como en los tejidos, ocurre una muerte tisular, o sea, muerte de los tejidos. Y por eso ocurre el shock cardíaco. Más conocido como el choque cardíaco. Y esto es de suma emergencia, que debe ser llevada de emergencia a la veterinaria. Como vemos acá en las imágenes, un circulito donde menciona hacia el riñón, a los pulmones, es por la oxigenación de los tejidos. Basta que una cámara del mismo órgano falle y pasa eso. Bueno, acá tenemos las enfermedades que pueden generar un shock cardiogénico. Cuando hay sobrecarga de volumen, tenemos al reflujo mitral o tricúspide, insuficiencia aórtica o pulmonar, defecto del septo ventricular, o también sobrecarga de presión. Tenemos la estenosis aórtica, la hipotensión sistémica, hipertensión pulmonar, la estenosis pulmonar, las insuficiencias miocárdicas. Tenemos la cardiopatía dilatada, que es mayormente cuando el corazón se engranda y al engrandarse el músculo cardíaco también se estira y con eso no puede hacer mucha contracción. La contracción es muy débil, por lo tanto no llega suficiente sangre a todos los órganos. Tenemos la cardiopatía secundaria, eminente de difusión miostática. Tenemos la cardiopatía hipertrófica, la fibrosis miocárdica, cuando hay perturbaciones del ritmo, la bradicardismo y la taquiarritmia. En el estado de alto rendimiento, estas son las enfermedades más conocidas para generar un shock cardiogénico. Obviamente que no cuando hay poco volumen, o sea, cuando también hay pérdida de sangre también se puede dar. Cuando hay mucha pérdida de sangre, se puede, a veces lo tratamos de compensar con algunos tipos de soluciones. Buenos días, mi nombre es Talia Belis Margarejo. En esta ocasión me ha tocado exponer lo que es el shock anafiláctico. El shock anafiláctico se descubrió en 1902 por Porter y Richard. ¿Cómo lo descubrieron? En esta época se realizó un estudio de una toxina de medusa en perros para ver la reacción que puede haber de ese tipo de toxina en los perros. Cuando se administró una dosis baja de esta toxina, generó en los animales, o en el perro en este caso, broncoespasmo, paro cardiorrespiratorio y la muerte. El shock anafiláctico se define como hipotensión, alteraciones en la conciencia asociada a la anafilaxia. El shock anafiláctico puede ser de tipo alimentario, puede ser por la picadura de algún insecto, mordedura de algún tipo de reptil, medicamentos, exposiciones a químicos o a vacunas. ¿Qué signos encontramos en este tipo de shock anafiláctico? Tenemos tres tipos de signos clínicos. ¿Cuáles son? Aquí tenemos en las diapositivas los tipos de shock clínico. El primer signo clínico que podemos encontrar es signos clínicos agudos, donde lo encontramos signos clínicos respiratorios y cardiovasculares. ¿Qué signos clínicos respiratorios tenemos? Tenemos como la disnea, broncoespasmos, hipoxemia, edema laringio o faringio. En lo que es cardiovascular tenemos hipotensión, taquicardia y palidez. El segundo signo clínico que vamos
que va a presentar el paciente en estos casos aparece en minutos o horas, no aparece en el instante. ¿Cuáles son? Cutáneos, cardiovasculares, gastrointestinales y respiratorios. ¿Qué signos cutáneos puede presentar el paciente? Urticarias, pruritos, eritemas, angioderma. ¿Qué signos cardiovasculares presenta? Hipotensión, taquicardia, tiempo de llenado capilar prolongado. ¿Ya? Ese tipo de signos puede presentar un paciente cuando tiene un signo clínico de anafilaxia. ¿Qué signos clínicos gastrointestinales? Diarreas, dolor abdominal, vómitos, hemotequesias. Y en respiratorios tenemos a disnea, broncoespasmos, estridor e hipoxemia. Tenemos el tercer signo clínico, que es la hipotensión, y se produce después de la exposición de algún tipo de alergeno. ¿Ya? ¿Qué signos clínicos puede presentar? Este tipo de signos clínicos es signos cutáneos o algunos pueden presentar signos neurológicos como ataxia. Esos son los signos clínicos que podemos encontrar en el shock anafiláctico. Ahora, ¿qué tipo de tratamientos podemos seguir si tenemos ese tipo de casos? Ya, los tratamientos a seguir son como fármacos, que es el más conocido, la epinefrina. Tiene como acción principal ser vasodepresor, que nos ayuda a mejorar la hemodinámica y se debe complementar con fluidos de terapia, pues, ¿no? Un complemento. ¿Qué más podemos utilizar en ese tipo de casos? Podemos utilizar lo que es antihistamínicos, corticosteroides, broncodilatadores. En este cuadro de acá podemos observar qué tipo de fármacos vamos a utilizar. ¿Ya? En la primera línea tenemos a fluidos intravenosos de 30 a 50 mililitros por kilogramo, ya intravenoso, que es un tiempo corto. Después tenemos la epinefrina. La epinefrina son dosis bajas de 0.01 a 0.01 miligramos por litro intravenoso por repeticiones de cada de 5 a 10 minutos y el tiempo también tiene corto. En segunda línea tenemos al dexametasona, que es de 0.3 miligramos por kilo, que también es intravenoso y es un largo tiempo, o sea, con un lazo de tiempo largo. De ahí tenemos a la difenhidramina, que es 2 miligramos por kilo, que es intramuscular y es un tiempo intermedio. De ahí tenemos a la famotidina, que es 0.5 mililitros por kilogramo, que puede ser intravenoso o intramuscular. Es cada 12 a 24 horas. ¿Y qué tiempo es? Intermedio a largo. Sí, eso sería todo con respecto al shock anafiláctico. Y proseguimos con nuestro compañero Michael. Gracias. Ante todo, muy buenos días. Voy a continuar con la exposición. A mí me ha tocado hablar lo que es el shock séptico. El shock séptico tenemos entendido de que es una infección generalizada que ocasiona una insuficiencia orgánica y también una disminución de la presión sanguínea a niveles críticos. Las manifestaciones clínicas del shock séptico suelen ser las consecuencias de una respuesta inflamatoria sistémica del organismo a los gérmenes que ingresan a este mismo, pues, ¿no? Estos son causales de la infección y que lo llevan a un estado más grave que sería el shock séptico, ¿no? Del que estamos hablando. Esta respuesta inflamatoria también se inicia con las actividades de las células endoteliales de
por la migración de los monocitos y leucocitos. En el tratamiento con control de fluidos se reponen los líquidos durante 1 a 2 horas con soluciones como lactato de Ringer, Normosol R y Plasma Light. En la restauración periaguda del volumen intravascular se usan fluidos como una solución hipertónica salina al 7.5%, más dextrano 70 a una dosis en perros de 7 a 4 mililitros por kilogramo. El dextrano 70 posteriormente del cristaloide se usa a una dosis de 20 mililitros por kilogramo. En la presión oncótica, la albúmina es inferior a 2 gramos por decilitro. El coloide de elección es el plasma hasta que supere los 2 gramos por decilitro. Posteriormente, la fase de resucitación inicial se administrará hidroxietilalmidón de 10 a 20 miligramos por kilogramo endovenoso por aproximadamente 4 a 6 horas. En la mayoría de los casos se adiciona fluidos con potasio para mantener un equilibrio electrolítico. Algunos animales suelen presentar distrés respiratorio. En estos casos es necesario el uso de oxígeno para restablecer al animal. Cuando los pacientes presentan depresión, hay que evitar la presión intracraneal y mantener los niveles de glucosa. En la presión sanguínea se debe mantener un monitoreo de la presión sistólica. Esta debe estar en 90 milímetros de mercurio y la presión arterial media por encima de los 60 milímetros de mercurio. Si hay presencia de hipotensión, lo recomendable sería una infusión de volumen con cristaloides y coloides. También una suplementación de oxígeno, manejar el dolor, un soporte cardíaco de elección como la dobutamina de 5 a 10 microgramos por kilo por minuto endovenoso. La terapia presora, en la terapia presora los fármacos que se utilizan son la dopamina de 1 a 3 microgramos por kilo por minuto endovenoso y la norepinefrina de 0.5 a 1 microgramo por kilo por minuto endovenoso también. En las conclusiones tenemos entendido de que el shock corresponde a un estado de hipoxia celular y tisular, resultado de una reducción de la entrega de oxígeno. También se puede deber a un incremento en el consumo del oxígeno o a una utilización inadecuada de este. Se reconocen 4 tipos de shock y los pacientes suelen presentar más de uno cuando están en problemas. Cuando tienen tienden a tener estos tipos de shock. El shock es considerado como una condición que amenaza la vida. Eso sería todo.